La soledad, en la filosofía estoica, no es vista como un castigo ni como una consecuencia negativa de la vida social, sino como una vía esencial para alcanzar la autarquía, el concepto clave en el estoicismo que denota la independencia interior o autosuficiencia. A diferencia de las interpretaciones modernas de la soledad, que a menudo se asocian con la tristeza, el aislamiento social o la alienación, el estoicismo considera que la soledad es una herramienta valiosa para el autodescubrimiento, el fortalecimiento del carácter y el dominio de uno mismo. En este contexto, la soledad no es un estado de desesperanza, sino una oportunidad para liberarse de las ataduras externas y encontrar paz interior. La autarquía estoica, el fundamento de la independencia interior. El concepto de autarquía o autosuficiencia es fundamental en el pensamiento estoico, y se refiere a la capacidad de una persona para ser emocionalmente independiente de los factores externos. En el estoicismo, uno de los objetivos principales de la vida es llegar a un estado de serenidad donde la felicidad no dependa de la fortuna, las circunstancias externas o las relaciones con otras personas. En lugar de buscar la validación y la satisfacción fuera de uno mismo, el estoicismo enseña que el bienestar auténtico proviene de dentro, de la capacidad de vivir conforme a la razón, la virtud y el autoconocimiento. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, enfatizaron que el ser humano tiene control solo sobre sus pensamientos, acciones y actitudes internas. Todo lo que es externo, las riquezas, las relaciones personales, la fama o la salud, está fuera del control de la voluntad humana. En consecuencia, el individuo sabio debe aprender a encontrar su felicidad dentro de sí mismo, sin depender de elementos que están sujetos al cambio. La soledad se presenta como un espacio propicio para cultivar esta independencia interior, ya que permite la desconexión de las distracciones y las influencias externas. La soledad como herramienta para el autoconocimiento. La soledad, bajo la óptica estoica, es una herramienta de autoexploración que permite al individuo reflexionar sobre su vida, sus virtudes, sus vicios y sus pasiones. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, la capacidad de estar solo con uno mismo es crucial para lograr el autoconocimiento, que es la base de la virtud y la sabiduría. Según los estoicos, la primera obligación de un ser humano es conocerse a sí mismo, y la soledad proporciona el espacio necesario para esto. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que la introspección y la reflexión constante eran esenciales para el crecimiento moral y espiritual. La soledad facilita el proceso de examinarnos a fondo, cuestionar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestros impulsos. En este estado de reflexión aislada, el individuo puede identificar sus deseos insanos, sus miedos infundados y sus creencias erróneas, y así comenzar a liberarse de ellos, tomando el control sobre su mente. De esta forma, la soledad no solo ofrece una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo, sino también para descubrir la naturaleza transitoria de las emociones y aprender a manejarlas de manera racional. La soledad como un medio para cultivar la virtud. La búsqueda de la virtud es uno de los objetivos más altos del estoicismo, y ésta se encuentra intrínsecamente vinculada a la capacidad de vivir conforme a la razón. La soledad, en este sentido, es vista como un campo fértil para cultivar las virtudes fundamentales, tales como la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. La quietud y el aislamiento permiten al individuo estar más en contacto con sus principios y desarrollar una vida más acorde con la virtud, sin las influencias externas que puedan apartarlo de su camino ético. La soledad ofrece una oportunidad para practicar la autodisciplina, una virtud esencial en el pensamiento estoico. En la compañía de otros, las tentaciones y distracciones externas a menudo nos alejan de la razón, impulsándonos hacia comportamientos irracionales o hacia la complacencia. La soledad, al contrario, nos permite enfrentar y dominar las pasiones más profundas, como el deseo, la ira o el miedo, que surgen cuando dependemos de cosas externas. En este sentido, la soledad no es solo un refugio físico, sino también un espacio mental en el que el individuo puede enfocar su atención en lo que verdaderamente importa, la construcción de un carácter virtuoso que sea independiente de los cambios y las fluctuaciones externas. La soledad como liberación de las pasiones. En el estoicismo,
Las pasiones son vistas como perturbaciones del alma que surgen cuando nos dejamos llevar por lo que está fuera de nuestro control. Estas pasiones, como el deseo, el miedo, la ira o la tristeza, son reacciones naturales pero desmesuradas ante los eventos que ocurren en nuestra vida. Los estoicos enseñaban que para alcanzar la paz interior, es necesario aprender a controlar estas emociones y no permitir que gobiernen nuestras decisiones y acciones. La soledad facilita esta liberación de las pasiones al proporcionar un espacio donde el individuo puede alejarse de las influencias externas que alimentan sus deseos y temores. Al estar solo, uno puede examinar las fuentes de sus emociones y reacciones, y aprender a tratarlas desde una perspectiva racional. En lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad o el resentimiento, la soledad ofrece la oportunidad de cultivar una actitud de calma y ecuanimidad ante los desafíos de la vida. Al desarrollar la capacidad de gestionar las pasiones de manera racional, el individuo puede vivir una vida más tranquila, sin ser arrastrado por los altibajos de la fortuna. La soledad y la fortaleza estoica. Uno de los elementos clave de la filosofía estoica es la fortaleza, entendida como la capacidad de enfrentar las dificultades de la vida con valentía y resistencia. La soledad juega un papel crucial en la formación de esta virtud, ya que permite al individuo entrenar su mente y su espíritu en la adversidad. En momentos de soledad, sin las distracciones del mundo exterior, el individuo puede aprender a ser más resiliente frente a los retos de la vida. La práctica de la soledad ayuda a desarrollar una fortaleza interna que no depende de los factores externos. En lugar de buscar consuelo en la compañía o en el apoyo material, el individuo estoico se enfrenta a la vida con la convicción de que puede superar cualquier desafío si permanece firme en sus principios y mantiene el control sobre sus pensamientos y emociones. La soledad, por lo tanto, no es vista como un obstáculo o una dificultad, sino como una oportunidad para entrenar la mente y el carácter, y fortalecer la voluntad frente a la adversidad. La soledad como camino hacia la paz interior. En última instancia, el propósito de la soledad en el estoicismo es alcanzar la paz interior. La paz no se encuentra en la ausencia de dificultades externas, sino en la capacidad de mantener una mente tranquila y serena independientemente de las circunstancias. La soledad y el silencio interior son componentes fundamentales en la práctica y el pensamiento del estoicismo, y no se entienden simplemente como un estado físico o social de aislamiento, sino como una herramienta poderosa para el desarrollo del autocontrol, la introspección y la claridad mental. En la filosofía estoica, la soledad no se ve como un vacío o un castigo, sino como un espacio vital para cultivar la sabiduría y la reflexión profunda. Es, en última instancia, una vía para alcanzar la serenidad y la tranquilidad del alma, a través de la desconexión de las distracciones externas y la exploración interna de la mente y las emociones. Este proceso de silencio interior es clave para comprender cómo los estoicos creían que la soledad puede ser un medio para lograr una vida virtuosa y plena. El silencio interior como condición para la reflexión filosófica. El estoicismo es una filosofía que pone gran énfasis en la importancia de la razón y la reflexión consciente como medios para alcanzar una vida conforme a la virtud. Los estoicos consideraban que la mente humana, cuando se deja llevar por las emociones y los impulsos, se ve distorsionada y apartada de la sabiduría. El silencio interior se presenta entonces como una forma de distanciarse de esas distracciones internas y externas, creando un espacio de calma y claridad mental donde se puede reflexionar sobre los principios fundamentales de la filosofía estoica. La reflexión filosófica, para los estoicos, es esencial para entender nuestra naturaleza, nuestras virtudes y vicios, y cómo debemos comportarnos en el mundo. Sin este silencio interior, la mente está ocupada por el ruido de las preocupaciones, los deseos y las pasiones, lo que impide la capacidad de reflexionar con profundidad sobre la vida y las decisiones. La soledad, al ofrecer la oportunidad de retirarse de las distracciones sociales y de la constante estimulación externa, proporciona el espacio necesario para que la reflexión se dé de forma más profunda y auténtica. La soledad como práctica de autodominio. En el contexto del estoicismo, el silencio interior también está íntimamente relacionado con el dominio de uno mismo y la capacidad de controlar las pasiones. La soledad permite que el individuo se retire del mundo exterior para enfrentarse cara a cara con su propio ser.
En esta quietud, lejos de las influencias del entorno, se genera una oportunidad única para examinar las emociones y pensamientos que suelen dominar la vida cotidiana. Es en este espacio de calma que uno puede llegar a conocer las raíces de sus pasiones, como el miedo, la ira, la codicia y el deseo, y así tomar las riendas de ellas. Los estoicos, liderados por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, creían que las emociones negativas no son algo inherente a la naturaleza humana, sino respuestas automáticas a eventos y circunstancias fuera de nuestro control. El silencio interior en la soledad permite al individuo alejarse de las reacciones automáticas e impulsivas, para observar con mayor claridad cómo sus emociones surgen y cómo puede gestionarlas de manera racional. En este proceso de reflexión, el individuo puede adoptar la distancia necesaria para reconocer lo que está dentro de su control y lo que no lo está, y enfocarse en lo que puede cambiar, su propia actitud y sus respuestas ante los eventos. El memento mori, en la soledad y el silencio interior. Una de las prácticas más conocidas en el estoicismo es el memento mori, el recordatorio constante de la muerte. Esta reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte tiene un profundo impacto en la forma en que los estoicos entienden el propósito de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la virtud. La soledad y el silencio interior proporcionan el espacio para contemplar esta realidad fundamental de la existencia humana sin las distracciones del día a día. En este proceso de reflexión profunda, se nos recuerda que nuestras vidas son limitadas y que cada momento es una oportunidad para vivir con propósito. El memento mori, cuando se contempla en la quietud de la soledad, no genera desesperanza o tristeza, sino un sentido profundo de urgencia por vivir una vida virtuosa. Es en este silencio interior donde uno puede confrontar la transitoriedad de la vida, lo que impulsa al individuo a centrarse en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la razón, la justicia, la templanza y la valentía. El silencio interior, entonces, se convierte en una herramienta para alinear nuestras acciones con los valores más altos, sin dejarse arrastrar por las distracciones mundanas que nos apartan de nuestros objetivos más elevados. La soledad como medio para el autoconocimiento y la sabiduría. La introspección es un principio esencial del estoicismo, y la soledad juega un papel crucial en este proceso. Solo en la soledad, lejos de las influencias y presiones externas, es posible alcanzar un conocimiento profundo de uno mismo. El silencio interior se convierte en el espacio en el que se pueden observar y evaluar las propias motivaciones, creencias, miedos y deseos. En lugar de actuar impulsivamente, el estoico se somete a un examen constante de su alma, preguntándose si sus pensamientos y acciones están alineados con los principios de la virtud y la razón. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para el desarrollo de la sabiduría. Según los estoicos, la sabiduría no es simplemente el conocimiento de hechos o conceptos, sino una comprensión profunda de la naturaleza humana y del mundo que nos rodea, y la capacidad de vivir en armonía con ellos. La soledad, como medio para alcanzar el silencio interior, permite que uno se retire de las distracciones del mundo exterior para enfocarse en el trabajo interno de cultivar la sabiduría. A través de la reflexión filosófica, el estoico puede descubrir los errores de juicio que ha cometido, reconocer las áreas de su vida que requieren cambio y mejorar su capacidad para tomar decisiones sabias. La serenidad estoica a través del silencio interior. El objetivo final de la filosofía estoica es alcanzar un estado de serenidad o tranquilidad interna, que los estoicos denominan ataraxia. Esta serenidad no es una paz superficial, sino una paz profunda que proviene de la aceptación de las realidades de la vida y del control total sobre nuestras reacciones internas. La soledad, al ofrecer un espacio de silencio interior, se convierte en un medio para alcanzar esta serenidad. Al alejarse del ruido del mundo y practicar el silencio interior, el individuo puede despojarse de las distracciones, las emociones desbordadas y los deseos que amenazan con perturbar su paz interna. El silencio interior permite una mayor claridad mental, lo que facilita la toma de decisiones sabias y racionales, y promueve una actitud imperturbable ante los desafíos y adversidades. En el estoicismo, la serenidad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de mantener una mente tranquila y racional en cualquier situación. El estoicismo, como filosofía práctica de vida,
tiene mucho que decir sobre la relación entre la fortaleza interior y la soledad, especialmente cuando se enfrenta a las dificultades que surgen en contextos de aislamiento social. Mientras que para muchas personas la soledad y el aislamiento pueden resultar en angustia emocional, depresión o una sensación de desconexión, el estoicismo ofrece una perspectiva diferente, una oportunidad para fortalecer la mente, cultivar la virtud y encontrar paz en medio de la adversidad. A lo largo de su historia, los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, trataron profundamente la relación entre la soledad, la resistencia a las dificultades y la capacidad humana para encontrar el bienestar a través del control de las emociones y el uso de la razón. Desde esta óptica, la soledad no es vista como un obstáculo o una amenaza para el bienestar humano, sino como una ocasión de crecimiento, autodescubrimiento y desarrollo de la fortaleza interna. La soledad como un camino de autodominio y refuerzo del carácter. En el pensamiento estoico, la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de evitar las dificultades, sino en la habilidad de enfrentarlas con serenidad y virtud. La soledad, o el aislamiento social, proporciona un contexto ideal para que el individuo ponga en práctica las enseñanzas estoicas, como el autocontrol, la paciencia y la resiliencia. Cuando una persona se ve obligada a estar sola, ya sea debido a circunstancias sociales, familiares o incluso autoimpuestas, se enfrenta a una disyuntiva fundamental: se someterá a las emociones de angustia, ansiedad o desesperanza, o se levantará con fuerza para utilizar esta soledad como una oportunidad de crecimiento personal. Los estoicos sostienen que la fortaleza interior se cultiva en momentos de aislamiento, cuando se es libre de las presiones y expectativas sociales. Lejos de las influencias externas, una persona puede confrontar sus miedos, deseos y pasiones más profundas sin distracciones. Esta soledad permite la reflexión profunda sobre la propia vida, las decisiones pasadas y los objetivos futuros. Al practicar el autocontrol en estos momentos de aislamiento, el individuo aprende a dominar sus emociones, y se fortalece en virtud. En lugar de depender de la compañía o el apoyo externo, el estoico se apoya en su capacidad interna para mantenerse ecuánime ante cualquier circunstancia. La resiliencia estoica, afrontando las dificultades con serenidad. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la importancia de aceptar lo que no se puede controlar y centrarse únicamente en aquello que está bajo nuestra influencia, nuestras actitudes y nuestras respuestas. El aislamiento social puede ser visto, desde la perspectiva estoica, como una oportunidad para poner en práctica esta idea. Mientras que las circunstancias externas como las relaciones sociales, el trabajo y la vida en sociedad están fuera de nuestro control, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas circunstancias. El aislamiento, entonces, se convierte en una prueba para el individuo estoico, que, lejos de reaccionar con resentimiento o tristeza, puede optar por una respuesta basada en la racionalidad, la resiliencia y la serenidad. La resiliencia, en el contexto del estoicismo, no significa simplemente resistir las dificultades o endurecerse frente a ellas, sino aceptar las adversidades como una oportunidad para aprender y crecer. En el caso del aislamiento social, esto puede implicar el desarrollo de una profunda aceptación de la soledad, sin caer en la desesperación, sino viendo en ella una ocasión para profundizar en uno mismo, aumentar la autocomprensión y explorar nuevas formas de autocuidado y autodescubrimiento. Los estoicos enseñan que las adversidades, incluidas las relacionadas con la soledad, deben ser entendidas como circunstancias naturales que forman parte de la vida humana, y que nuestra capacidad para enfrentarlas con calma y virtud es lo que define nuestra fortaleza. La dificultad del aislamiento social y la reinterpretación estoica de la sociedad. A pesar de que los estoicos valoraban la autodisciplina, el autoconocimiento y la conexión con la naturaleza como medios para alcanzar la sabiduría, también reconocían la importancia de las relaciones humanas y la comunidad. Sin embargo, en el estoicismo, las relaciones humanas no son vistas como fuentes de felicidad y bienestar dependientes de la validación externa, sino como oportunidades para practicar la virtud y la justicia. En este sentido, los estoicos abogan por un enfoque de desapego emocional en el que se busca el bienestar sin depender de las relaciones sociales como tales. Desde esta óptica, el aislamiento social puede ser una ocasión para revisar nuestra actitud hacia las relaciones interpersonales.
Cuando nos vemos privados de las interacciones sociales, la respuesta estoica es reconsiderar nuestras expectativas hacia los demás y hacia nosotros mismos. La soledad puede ser un medio para liberarnos de la necesidad de aprobación o de afecto externo, y para enfocarnos en lo que realmente importa, vivir conforme a la razón, la virtud y el propósito de la vida. A través de la reflexión y la introspección en el aislamiento, el estoico puede descubrir cuán dependiente se ha vuelto de las opiniones ajenas, y comenzar a cultivar un sentido más profundo de satisfacción y bienestar que no dependa de la validación social. La práctica del memento mori en la soledad. El memento mori, el recordatorio de la mortalidad, es una de las prácticas centrales del estoicismo que ayuda a transformar la soledad en una fuente de fortaleza. El aislamiento social a menudo puede ser un recordatorio doloroso de la transitoriedad de las relaciones humanas y la inevitabilidad de la muerte, pero para el estoico, este recordatorio no es una fuente de angustia, sino un motor para vivir de manera más plena y enfocada. El memento mori sirve para recalcar que, dado que todos estamos destinados a morir, nuestras preocupaciones y ansiedades por el aislamiento son relativas y transitorias. La soledad puede, por tanto, convertirse en una oportunidad para prepararse mentalmente para lo que realmente importa en la vida, vivir de acuerdo con la virtud, siendo fiel a nuestros principios y dedicándonos al autodescubrimiento. En un mundo donde las relaciones sociales a menudo parecen ser la fuente de nuestro valor y bienestar, el memento mori nos recuerda que nuestra verdadera paz interior proviene de la aceptación de nuestra propia mortalidad y del desapego de la dependencia de los demás para nuestra felicidad. El aislamiento, visto desde esta perspectiva, no es una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con lo que es esencial y duradero. El desarrollo de la virtud en la soledad. En última instancia, el propósito del estoicismo es vivir conforme a la virtud, y la soledad ofrece una plataforma ideal para cultivarla. La soledad y el aislamiento social permiten al individuo estoico centrarse en las virtudes fundamentales del carácter humano: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. Vivir en armonía con la naturaleza, la soledad estoica y la conexión con el cosmos. En la filosofía estoica, la idea de vivir en armonía con la naturaleza ocupa un lugar central. Para los estoicos, la naturaleza no solo se refiere al mundo físico y material que nos rodea, sino a la propia naturaleza humana, es decir, la razón, la virtud y la conexión con el cosmos. El filósofo estoico ve la vida como un proceso de alineación con las leyes naturales del universo y, a través de esta conexión, busca alcanzar la paz interior, la sabiduría y la serenidad. La soledad, en este contexto, es vista como una oportunidad para volver a la esencia de nuestra existencia, una forma de alejarnos de las distracciones externas y redescubrir nuestra unidad con el cosmos. Este retiro hacia la soledad no se percibe como una desconexión del mundo, sino como un medio para experimentar una conexión más profunda con la naturaleza y las leyes universales que gobiernan todo lo que existe. La naturaleza y el orden universal, fundamentos del pensamiento estoico. El estoicismo enseña que el universo está gobernado por un orden racional y divino, conocido como el logos. Este principio cósmico es responsable de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento del mundo, y es a través de este logos que todo en el universo está interconectado. Los seres humanos, como parte del cosmos, son llamados a vivir de acuerdo con este orden universal. Para los estoicos, vivir de manera virtuosa significa actuar en conformidad con la razón, que se considera la manifestación del logos dentro de cada ser humano. La visión estoica del cosmos es la de un todo armonioso y racional. El universo es visto como una totalidad interconectada, donde todo tiene su lugar y su propósito. Los estoicos argumentan que las leyes naturales no son algo que se deben imponer desde el exterior, sino que son principios fundamentales que surgen de la naturaleza misma del cosmos. Vivir en armonía con la naturaleza significa reconocer y aceptar este orden universal, actuar de acuerdo con la razón y aceptar las circunstancias de la vida como parte del flujo natural del universo. En lugar de resistirse a los eventos de la vida, el estoico busca comprenderlos y alinearse con ellos de manera racional. La soledad como medio para reconectar con la naturaleza. La soledad,
según el pensamiento estoico, ofrece un espacio ideal para reconectar con este orden natural y universal. Alejándose de las distracciones sociales, de los ruidos del mundo y de las presiones externas, el individuo tiene la oportunidad de redescubrir su propia naturaleza. En el aislamiento, lejos de las influencias y opiniones de los demás, la persona puede volver a centrarse en lo esencial, la razón, la virtud y su papel dentro del cosmos. Esta soledad no es un retiro egoísta o desinteresado, sino una oportunidad para escuchar el logos interno y comprender cómo uno puede vivir mejor en armonía con el universo. En este contexto, la soledad se convierte en una herramienta para el autoconocimiento. Al eliminar las distracciones externas, el individuo tiene la capacidad de contemplar la naturaleza de la existencia y su lugar en el mundo, reflexionando sobre la interconexión entre el ser humano y el cosmos. Esta introspección permite al individuo comprender que sus deseos, miedos y pasiones son solo una parte pequeña de una realidad mucho más grande. La soledad ofrece el espacio para experimentar la verdadera libertad interior, una libertad que proviene de vivir en conformidad con el orden natural y no en lucha contra él. La armonía con la naturaleza, aceptación de lo inmutable y lo impermanente. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la aceptación de que no todo en la vida está bajo nuestro control. Esta aceptación de lo inmutable es esencial para vivir en armonía con la naturaleza. Los estoicos creen que la naturaleza sigue un curso que no se ve alterado por los deseos humanos. Al comprender y aceptar esta verdad, el individuo puede encontrar paz en medio de la adversidad. La soledad, entonces, puede ser un espacio en el que el individuo se libere de la resistencia emocional a los eventos que están fuera de su control, aceptando las circunstancias tal como son. En lugar de resistirnos a las dificultades de la vida, los estoicos nos enseñan a verlas como una parte natural del proceso universal. Aceptar que las adversidades son inevitables y forman parte de la experiencia humana permite al individuo dejar de luchar contra el curso de los eventos, lo que resulta en una mayor serenidad y paz interior. La soledad, como medio de reflexión, nos ofrece la posibilidad de comprender profundamente la transitoriedad de la vida y la impermanencia de todas las cosas, lo que nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes. El logos interior, la razón como conexión con el cosmos. La razón es el principio que conecta al ser humano con el cosmos. En la visión estoica, la razón no es solo una facultad intelectual, sino un principio divino que nos permite vivir en armonía con el orden universal. Al desarrollar nuestra razón y vivir de acuerdo con ella, nos alineamos con el logos que gobierna todo el universo. Esta conexión con el logos es esencial para vivir una vida virtuosa y plena. La soledad es un espacio en el que el individuo puede cultivar y fortalecer esta conexión con la razón. En el aislamiento, lejos de las influencias externas y las emociones desbordadas, la mente puede enfocarse completamente en la reflexión racional. A través de la contemplación del universo y la reflexión sobre nuestras acciones, podemos identificar las fuerzas racionales que nos guían y nos permiten vivir conforme a la naturaleza. En este sentido, la soledad no es un escape del mundo, sino una profundización en nuestra relación con el cosmos a través de la razón. El cosmos como un reflejo de la virtud. En el pensamiento estoico, el cosmos es el modelo de la virtud perfecta. Todo en el universo sigue un orden y una razón, y todo está interconectado de tal forma que nada ocurre sin un propósito. La naturaleza misma es vista como una manifestación de la virtud, en la que cada elemento tiene su función y propósito dentro del todo. Vivir en armonía con la naturaleza, entonces, significa vivir de acuerdo con las leyes del cosmos, lo que implica actuar con virtud, razón y equilibrio. La soledad, en este contexto, se convierte en un espacio para cultivar estas virtudes. Al estar alejados de las influencias externas, podemos examinar nuestras propias acciones y deseos, cuestionando si están alineados con los principios de la razón, la justicia y la sabiduría. La soledad permite al individuo tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus acciones y decisiones, y corregir aquellos aspectos de su vida que no están en consonancia con la naturaleza y la virtud. La trascendencia a través de la soledad.
La visión estoica del cosmos también implica una perspectiva trascendental de la vida humana. Al vivir en armonía con la naturaleza, el individuo no solo se alinea con las leyes del universo. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigua Grecia y Roma, promueve la idea de que la vida virtuosa es el camino hacia la verdadera felicidad. Según los estoicos, la clave para alcanzar esta vida virtuosa radica en la práctica constante de la reflexión interna y el autoexamen. En este proceso, la soledad juega un papel fundamental, ya que ofrece el espacio necesario para la autoobservación y el análisis profundo del propio carácter. A través de la soledad, el individuo puede alejarse de las distracciones externas y centrarse en la comprensión de sí mismo, enfrentándose con honestidad a sus pensamientos, emociones y acciones. Este acto de autoexamen, inspirado por la filosofía estoica, es un medio poderoso para conocer nuestras propias limitaciones y virtudes, y trabajar de manera consciente en nuestra mejora personal. La importancia del autoexamen en el estoicismo. El autoexamen es central en la filosofía estoica, y se refiere a la práctica regular de reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones con el fin de evaluar si están alineados con la virtud y la razón. En palabras del filósofo Epicteto, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo respondes a lo que te sucede. El acto de examinarse a sí mismo implica observar cómo nuestras reacciones emocionales se ajustan a lo que los estoicos consideran como una vida virtuosa, basada en las 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Para los estoicos, el autoexamen no es una mera introspección superficial, sino una herramienta activa para el cambio y el progreso personal. Es una práctica continua que permite al individuo deshacerse de los vicios y defectos del carácter, mientras cultiva las virtudes que lo conducen hacia la sabiduría. La soledad es el espacio ideal en el que este proceso puede llevarse a cabo de manera efectiva. Sin la influencia constante de los estímulos externos, el individuo tiene la oportunidad de entrar en contacto con su verdadera naturaleza, identificar patrones de comportamiento y pensamiento que requieren cambio, y formular un plan para su crecimiento interior. La soledad como herramienta para el autoexamen. La soledad, desde una perspectiva estoica, no es un castigo ni un vacío emocional, sino un refugio que permite a la mente liberarse de las presiones del mundo exterior. En el aislamiento, el individuo tiene la oportunidad de hacer una pausa en el bullicio de la vida diaria, sin distracciones ni influencias externas. Este retiro es crucial para el autoexamen, ya que permite que los pensamientos y las emociones afloren sin la interferencia de las expectativas sociales o el juicio ajeno. En la soledad, el individuo puede volverse plenamente consciente de sus emociones, deseos y prejuicios, y aprender a cuestionarlos con objetividad y razón. El filósofo Séneca, en sus cartas, subraya la importancia de la soledad para el crecimiento personal. La soledad no es algo que debe temerse, sino algo que se debe buscar. Para los estoicos, la soledad ofrece una oportunidad para tomar distancia de las opiniones populares y las distracciones cotidianas, lo que permite un enfoque más claro y profundo de uno mismo. En este espacio de reflexión, el individuo puede revisar su comportamiento, analizar las decisiones tomadas y hacer una evaluación sincera de sus fortalezas y debilidades. Así, la soledad se convierte en un terreno fértil para el autoconocimiento y el autocuidado filosófico. El proceso de conocer el carácter y las emociones. El autoexamen estoico no se limita a evaluar las acciones, sino que también implica un profundo análisis de las emociones y las motivaciones subyacentes. En la visión estoica, las emociones no deben ser suprimidas o ignoradas, sino comprendidas. El objetivo es distinguir entre las emociones racionales, que nos indican algo valioso, y las irracionales, que surgen de deseos y miedos infundados. El estoico busca transformar las emociones irracionales en respuestas racionales y virtuosas. La soledad facilita este proceso al permitir que el individuo observe sus reacciones sin la presión de la sociedad o la influencia de otros. Tomemos el ejemplo del miedo. Un estoico reflexionaría sobre las raíces de este temor, cuestionando si es un miedo que surge de algo fuera de su control o si es una reacción basada en la ignorancia de la naturaleza de las cosas.
El proceso de autoexamen revela que muchas de nuestras emociones provienen de nuestra interpretación errónea de los eventos, y no del evento en sí. La soledad proporciona el espacio necesario para explorar estos temores, de modo que podamos abordarlos con racionalidad y calma, en lugar de ser arrastrados por ellos. El desapego de las influencias externas. Uno de los pilares del estoicismo es la idea de que las cosas externas a nosotros, como las opiniones ajenas, la riqueza, la fama o el poder, están fuera de nuestro control y, por lo tanto, no deben ser la base de nuestra felicidad. La soledad, en este contexto, es un medio para liberarnos de las influencias externas que pueden distorsionar nuestro juicio y nuestra comprensión de lo que es verdaderamente valioso en la vida. En el aislamiento, el individuo puede poner en perspectiva las expectativas sociales, los juicios de los demás y las preocupaciones por el estatus, y concentrarse en lo que realmente depende de él, su propia virtud y su capacidad para vivir de acuerdo con la razón. Este desapego de las influencias externas es esencial para el proceso de autoexamen, ya que nos permite distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que es efímero y superficial. Al enfrentarse a sí mismo en la soledad, el individuo puede dejar de buscar la validación en los demás y aprender a encontrar la satisfacción en el autocuidado y el crecimiento personal. Así, la soledad se convierte en una oportunidad para cultivar la independencia emocional y fortalecer el carácter, al mismo tiempo que se rechazan las preocupaciones por el reconocimiento social. La soledad y la práctica de la virtud. En última instancia, el objetivo del autoexamen estoico es mejorar el carácter y vivir conforme a la virtud. La práctica constante de la reflexión interna permite al individuo identificar áreas de su vida que necesitan desarrollo y mejorar aquellos aspectos de su carácter que lo alejan de la sabiduría y la serenidad. La soledad, al eliminar las distracciones externas, ofrece el espacio perfecto para este tipo de trabajo introspectivo. El estoico sabe que la vida virtuosa no es un logro único, sino un proceso continuo que requiere atención diaria y un esfuerzo constante. La soledad no solo proporciona el espacio para observar las fallas y virtudes del carácter, sino también para practicar la virtud misma. En la quietud de la soledad, el individuo puede formular intenciones claras sobre cómo comportarse con justicia, templanza, sabiduría y coraje en el futuro. La autoobservación se convierte en una oportunidad para practicar deliberadamente las virtudes que buscan alcanzar los estoicos. La paz interior a través del conocimiento de uno mismo. El autoexamen estoico, facilitado por la soledad, permite al individuo alcanzar una paz interior profunda. El desapego es un concepto fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que la verdadera paz y la serenidad se encuentran en liberarse de las dependencias externas, aquellas que nos atan a factores ajenos a nuestra voluntad, como las opiniones de los demás, la riqueza, el estatus o las circunstancias externas. Este desapego no es un rechazo de la vida o de sus placeres, sino una liberación de la necesidad de depender de ellos para encontrar la felicidad o el sentido de nuestra existencia. En el contexto de la soledad, el desapego se vuelve una herramienta esencial para alcanzar la paz interior. El estoicismo nos guía a comprender que el verdadero bienestar proviene de cultivar virtudes internas, y que la conexión con uno mismo, más que con lo externo, es la clave para una vida equilibrada y serena. En la soledad, el desapego no se ve como un sacrificio, sino como una liberación y una forma de alcanzar la verdadera libertad y paz. El fundamento del desapego en el estoicismo. Para los estoicos, la vida se encuentra en constante cambio y flujo. Las circunstancias externas, como las personas, la riqueza, la salud y la fama, están fuera de nuestro control y son, por lo tanto, inestables. Sin embargo, la mente humana, al ser racional, puede encontrar estabilidad al enfocarse en aquello que sí está bajo su control, las actitudes, las reacciones y las virtudes que cultivamos. El desapego se basa en esta idea: no debemos atarnos a las cosas que no podemos controlar, sino que debemos aprender a vivir de acuerdo con lo que depende exclusivamente de nosotros, nuestra virtud y sabiduría. El concepto de desapego en el estoicismo está estrechamente relacionado con la distinción entre lo que es interno, lo que depende de nuestra voluntad, y lo externo, lo que está fuera de nuestro control.
Según los estoicos, el sufrimiento surge cuando tratamos de aferrarnos a cosas que no podemos controlar, ya sea el reconocimiento de los demás, el éxito material o la posesión de bienes. Cuando nos identificamos demasiado con estas cosas externas, dejamos que nuestra felicidad dependa de ellas, lo que nos hace vulnerables al dolor y la frustración cuando las perdemos o no las conseguimos. El desapego, entonces, es la capacidad de soltar estas dependencias externas y encontrar la paz en la virtud interna. La soledad como espacio para practicar el desapego. La soledad, desde una perspectiva estoica, no es un espacio de vacío ni de aislamiento emocional, sino un espacio de libertad. Al alejarnos de las influencias externas, ya sean sociales, materiales o emocionales, podemos experimentar una forma de desapego que nos permite enfocarnos en nuestra propia naturaleza. La soledad crea el espacio necesario para la introspección, para entender lo que realmente necesitamos para vivir una vida virtuosa, y nos invita a soltar aquellas cosas que no son esenciales para nuestro bienestar interior. En la práctica, la soledad ofrece un refugio donde el individuo puede poner en perspectiva sus deseos y miedos. Sin las distracciones de la vida cotidiana, sin las presiones sociales o el ruido constante de las interacciones, el estoico puede observar sus deseos más profundos y cuestionar si están basados en la razón o en impulsos irracionales. En este espacio, se puede experimentar el desapego al darse cuenta de que muchas de las cosas que pensábamos que necesitábamos para sentirnos completos, en realidad, no son necesarias en absoluto. La soledad, en este sentido, actúa como un laboratorio de prueba para la mente, donde se pueden practicar los principios del desapego al enfrentar y liberar los deseos que nos atan a lo superficial. El desapego de las opiniones de los demás. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz interior es nuestra dependencia de las opiniones externas. La búsqueda de validación externa, ya sea a través de la admiración de los demás o la aprobación social, crea una dependencia emocional que socava nuestra autonomía. En la sociedad moderna, esta dependencia se ve constantemente reforzada por las redes sociales, la presión social y la competencia constante por la atención y el reconocimiento. El desapego estoico enseña que la aprobación de los demás no debe ser la base de nuestra felicidad. Los estoicos, como Séneca, nos instan a que centremos nuestra atención en nuestras propias acciones y juicios, en lugar de ser arrastrados por las opiniones fluctuantes de los demás. La verdadera libertad radica en actuar con integridad y de acuerdo con nuestros principios internos, sin depender de las reacciones externas. En la soledad, podemos experimentar este desapego de las opiniones ajenas y aprender a centrarnos en nuestra propia evaluación, sin que nuestras emociones o autoestima se vean influenciadas por lo que los demás piensan de nosotros. La trampa del deseo de placeres materiales. El estoicismo también enseña que el deseo de placeres materiales y sensoriales puede ser una fuente constante de insatisfacción y sufrimiento. La búsqueda de riqueza, estatus y posesiones materiales es, según los estoicos, una distracción de lo que realmente importa en la vida, el cultivo de la virtud y el dominio de uno mismo. En un mundo que constantemente nos bombardea con la promesa de que el consumo y el placer son caminos hacia la felicidad, el desapego se convierte en una práctica fundamental para evitar caer en esta trampa. La soledad nos permite distanciarse de la tentación de los placeres materiales y reconsiderar lo que realmente es necesario para vivir bien. En el aislamiento, podemos cuestionar si nuestras necesidades son realmente tan grandes como creemos, y si estamos persiguiendo los placeres efímeros en lugar de lo que realmente nos proporciona satisfacción duradera, la sabiduría, la justicia y la paz interior. El desapego de los placeres materiales en la soledad es una forma de retornar a lo esencial, recordando que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en la virtud que cultivamos dentro de nosotros. La paz interior a través del desapego y la razón. Al liberarnos de las dependencias externas, el desapego nos permite encontrar la paz interior, una paz que no depende de las circunstancias cambiantes de la vida. En lugar de buscar la paz en lo que no podemos controlar, el estoico aprende a cultivarla dentro de sí mismo, a través de la razón, la virtud y la aceptación de lo que la vida nos presenta. La razón, como facultad de los seres humanos, es vista como el instrumento para alcanzar la paz, ya que nos permite distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
En la soledad, podemos afinar nuestra razón y aprender a aceptar las inevitables vicisitudes de la vida sin dejar que nos perturben emocionalmente. El desapego, por tanto, no implica un rechazo de la vida o de sus placeres, sino una liberación de la necesidad de aferrarnos a ellos. La paz que experimentamos en la soledad es la paz que surge cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La soledad como resiliencia, el estoicismo y la capacitación para enfrentar la adversidad por uno mismo. En la filosofía estoica, la soledad no se considera un vacío o una situación indeseable. Por el contrario, la soledad es vista como una herramienta poderosa para desarrollar la resiliencia interior, un concepto central en el estoicismo. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, enseñan que la adversidad es una parte inevitable de la vida y que nuestra capacidad para enfrentarla depende en gran medida de nuestra disposición a enfrentarnos a la dificultad por nosotros mismos. La soledad, desde esta perspectiva, actúa como un espacio donde podemos cultivar la fortaleza interna necesaria para superar las dificultades, sin depender de factores externos que no están bajo nuestro control. La resiliencia, entendida como la capacidad de enfrentar la adversidad y recuperarse de ella, se nutre del aislamiento temporal y del desapego de las influencias externas, permitiéndonos construir una fortaleza que no se ve alterada por las circunstancias. La soledad como una herramienta estoica para el crecimiento interior. El primer principio estoico que se relaciona estrechamente con la soledad como resiliencia es el énfasis en la autonomía interior. Para los estoicos, la única cosa sobre la que realmente tenemos control es nuestra propia mente, nuestras respuestas y nuestra actitud ante los eventos que nos suceden. Las circunstancias externas, tales como las dificultades familiares, económicas o sociales, no están bajo nuestro control, pero sí lo está nuestra actitud hacia ellas. La soledad, en este sentido, ofrece el espacio ideal para cultivar esta autonomía, ya que en ausencia de las distracciones del mundo exterior, nos enfrentamos cara a cara con nuestras emociones, pensamientos y valores. Es en este espacio de soledad donde somos capaces de discernir de manera clara lo que es realmente importante y de desarrollar una mentalidad resiliente que nos permita afrontar cualquier tipo de adversidad. El aislamiento temporal, lejos de ser una experiencia negativa, se convierte en una oportunidad para la reflexión profunda, para la meditación y para el autoexamen. En la soledad, los estoicos nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, sin la interferencia de las opiniones externas o de las presiones sociales. Este tiempo de reflexión permite identificar los patrones de pensamiento y los deseos irracionales que nos hacen vulnerables al sufrimiento. Al reconocer estos patrones, podemos entrenar nuestra mente para que sea más resiliente, aprendiendo a aceptar las dificultades sin dejarnos vencer por ellas. La resiliencia a través de la fortaleza interior. La resiliencia, en el contexto estoico, está profundamente vinculada a la fortaleza interior. La fortaleza, una de las 4 virtudes cardinales en el estoicismo, junto con la sabiduría, la justicia y la templanza, es la capacidad de mantenerse firme ante las dificultades, de no ceder ante el dolor o la frustración, y de actuar con coraje en momentos de adversidad. Los estoicos consideran que la fortaleza no es solo una cuestión de resistencia, sino también de aceptación. En este sentido, la resiliencia no se trata de rechazar o evitar el sufrimiento, sino de aprender a atravesarlo con una actitud tranquila y controlada. La soledad, como práctica diaria, es un espacio en el que podemos cultivar esta fortaleza. Al retirarnos del bullicio y la influencia externa, tenemos la oportunidad de entrenar nuestra mente para que sea más resistente. En la soledad, el estoico se enfrenta a sus miedos, a sus emociones más profundas y a sus deseos más intensos. Esta exposición a nuestra vulnerabilidad, sin la protección de los estímulos externos, nos permite comprender mejor nuestra naturaleza y adquirir la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venga en la vida. El control de las emociones, el rol de la mente en la resiliencia estoica. El control de las emociones es otro componente clave de la resiliencia estoica, y la soledad proporciona el entorno ideal para ejercitar esta habilidad. En la vida cotidiana, las emociones pueden ser desencadenadas por interacciones sociales,
eventos imprevistos o incluso el simple estrés de la rutina diaria. Sin embargo, en la soledad, podemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, reconociéndolas como lo que son, reacciones pasajeras que no definen quiénes somos. Los estoicos sostienen que el sufrimiento mental y emocional proviene en gran parte de nuestras interpretaciones y juicios de los eventos. Por ejemplo, no es el hecho de que perdamos un empleo lo que causa dolor, sino la interpretación de ese evento como algo catastrófico. La soledad nos ofrece un espacio para cuestionar estas interpretaciones y desarrollar un enfoque más equilibrado y racional. A través de la reflexión y la meditación, podemos aprender a reconocer que nuestras emociones no son la verdad absoluta, sino reacciones momentáneas que podemos controlar. En este proceso, nos entrenamos en la resiliencia emocional, fortaleciendo nuestra capacidad para mantener la calma incluso en medio de la adversidad. La aceptación de lo incontrolable, la soledad como escuela de sabiduría estoica. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la aceptación de lo que no podemos controlar, una idea que se expresa con claridad en el concepto de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Los estoicos enseñan que gran parte del sufrimiento humano proviene del deseo de controlar lo incontrolable, el destino, las acciones de otras personas, el resultado de situaciones que no podemos prever. En la soledad, podemos practicar la aceptación de las circunstancias tal como son, sin tratar de cambiarlas o luchar contra ellas. Al pasar tiempo en soledad, los estoicos nos animan a reflexionar sobre lo que realmente está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción es esencial para desarrollar una resiliencia duradera, porque nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos cambiar, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestra mente, y liberarnos de la ansiedad que proviene de tratar de controlar lo que escapa a nuestro alcance. Al aprender a aceptar lo incontrolable, no solo cultivamos paz interior, sino que también adquirimos la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier adversidad con una mente clara y tranquila. La soledad como un refugio para la reflexión filosófica. La soledad, en el marco estoico, es también un refugio donde podemos profundizar en la reflexión filosófica. La filosofía estoica se basa en la comprensión de la naturaleza humana, el propósito de la vida y la manera en que debemos vivir de acuerdo con la razón. La reflexión filosófica en soledad nos permite afinar nuestra comprensión de los principios estoicos, reforzando la sabiduría necesaria para afrontar los desafíos con una mente equilibrada. En este sentido, la resiliencia no es solo una cuestión de resistencia física o emocional, sino también de entendimiento filosófico y práctico.